Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos Hola, días, profe. Buenos Buenos días, días, profe. doctor. buenos días. Así es, Buenos Doc. días, muy buenos días. Bien, pues si estamos listos, vamos a comenzar con el tema de hoy. Hice unos ajustes ahí al calendario de clases, ahorita al final lo vamos a comentar. Hoy vamos a ver nada más un tema que es el de conceptos básicos en patología, es el segundo tema de introducción al curso. Y ya la próxima semana, ahora sí nos vamos a meter de lleno a lo que es la materia. Bien, entonces, el tema de hoy abarca varios conceptos básicos que a veces en los cursos de patología no se mencionan. Se da por hecho muchas veces, y eso es algo pues negativo por parte de nosotros los patólogos, asumir que a lo mejor es un término muy sencillo o que ustedes ya lo conocen. Entonces, es a lo que se enfoca la clase de hoy. Aclarar algunos de los términos básicos que vamos a estar utilizando durante todo el desarrollo de la clase. Bien, entonces vamos iniciando con algunas descripciones macroscópicas. Si recuerdan de la clase pasada, hablamos sobre esto del estudio macroscópico brevemente. Dijimos que cuando hablamos de algo macroscópico es algo que podemos ver a simple vista sin necesidad de utilizar ningún instrumento, ¿sí? Ningún aparato. Entonces, la descripción macroscópica es como tal parte del estudio macroscópico, es decir, del abordaje inicial que hacemos a la pieza quirúrgica cuando llega a nuestro laboratorio, y consiste en hacer una descripción detallada, pero a la vez concisa, de lo que estamos recibiendo, del tejido que estamos recibiendo. No hacemos descripciones macroscópicas de las citologías, únicamente de las piezas quirúrgicas, o sea, del tejido, y también las podemos hacer de las muestras líquidas que se reciben para hacer en el laboratorio un extendido citológico. Por ejemplo, si nos mandan líquido de un aspirado, de un derrame pleural, bueno, vamos a decir si ese líquido es claro, si es turbio, si tiene olor fétido, si es de aspecto hemático o sanguinolento, etcétera, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a enfocar en la descripción de los tejidos. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos los principales puntos que debemos mencionar cuando estemos haciendo una descripción macroscópica. Iniciando primero por la descripción de la pieza en sí, qué es lo que se recibe. Sí, si se recibe un órgano, hay que mencionarlo como tal en nuestra descripción. La descripción es una redacción que forma parte perdón, del estudio histopatológico. Entonces, se recibe, no sé, útero, se recibe vesícula biliar, se recibe riñón, referido como izquierdo o derecho, testículo, etcétera. Cuando ya se recibe nada más un fragmento de tejido, entonces sí decimos se recibe un fragmento de tejido referido como tal, ¿sí? Como biopsia hepática, como biopsia renal, un tejido un fragmento de tejido adiposo, etcétera. Vamos a describir las dimensiones que tiene este tejido, es decir, cuánto mide. Vamos a decir cuánto pesa. En ocasiones no siempre es pertinente, por ejemplo, en las vísceras huecas, pues no nos sirve de mucho el peso. Pero en otras de órganos sólidos, por ejemplo, el vaso o el hígado, bueno, un aumento de peso sí nos ayuda a sospechar en alguna patología, por ejemplo, una enfermedad por depósito, sí, como la hemocromatosis. El color, si hay alguna alteración del color que sea pertinente para el diagnóstico, es decir, si vemos algunas zonas con cambio de coloración que se vea negruzco o violáceo, que se vea blanquecino, etc. Y la forma, bueno, la forma la vamos a describir cuando hablamos de fragmentos de tejido o cuando hablamos de órganos pero que tienen una alteración en la misma. ¿Sí? Si recibimos un riñón que tiene una morfología normal, no tiene caso decir que tiene forma de riñón o que tiene forma de un pequeño así frijolito o un haba. No tiene caso decir la forma o describirla si esta es normal. Y vamos a describir también las alteraciones. Eso es en lo que nos vamos a enfocar más en nuestra redacción. Si presenta edema, congestión, hemorragia, vamos a ver qué es todo esto ya a detalle
en las siguientes clases, pero a lo mejor ya han escuchado estos temas, ¿sí? Edema o hinchazón del tejido. Si lo vemos congestivo, es decir, que se vea como un tono más violáceo. Si tiene zonas de sangrado, si vemos ulceración de la superficie, por ejemplo, si recibimos un segmento de intestino que a lo mejor fue extraído por una... Es muy común ahí en el servicio que recibamos por impactos de arma de fuego. Entonces ese intestino va a estar edematoso, se va a ver congestivo, va a tener zonas de hemorragia, va a tener ruptura de la pared, etcétera. Cambios de coloración, por ejemplo, cuando nos mandan un tejido o un órgano que sufrió un infarto, por ejemplo, un infarto mesentérico, nos van a mandar una asa intestinal que tiene cambios ahí congestivos y de repente ya vemos una zona que se ve más sana. Entonces vamos a describir ese cambio de coloración. Si hay presencia de calcificación, si hay adherencias con un otro órgano, etcétera. ¿Sí? Cualquier alteración que notemos. Y cuando nos enfrentamos, aquí vemos en la columna de la derecha, a una lesión neoplásica, ahí llevamos a ser más puntuales en ciertos aspectos que son importantes para el diagnóstico. Por ejemplo, qué forma tiene esa lesión, que si es redonda, que si es irregular, el tamaño que tiene obviamente es muy importante, la localización dentro del tejido o del órgano que nos están mandando. Si es, por ejemplo, un uso de piel, o sea, una elipse de piel, un fragmento ahí, una biopsia excisional de piel, vamos a tener que mencionar si la lesión está central o a cuánto dista, o sea, qué distancia tiene de los bordes quirúrgicos, de los borditos de ahí de la muestra. O que si es, por ejemplo, un órgano, un riñón, que tiene un tumor, bueno, si está en el polo superior, en el polo inferior, en el segmento medio, que si está afectando a la corteza, a la médula, al seno renal, etcétera. Todo eso es importante. Lo siguiente será la interfase con el tejido circundante, es decir, cómo vemos la delimitación de esta lesión de aspecto tumoral. Si está bien circunscrita, quiere decir que podemos bien identificar hasta dónde termina esa lesión, es decir, su borde, y de ahí en adelante vemos ya el tejido sano. Si está encapsulada, es decir, que tenga una cubierta de tejido fibroso. Si es un borde infiltrativo, es decir, que no vemos bien definida la lesión y parece como que se estuviera metiendo o creciendo hacia el tejido circundante, etcétera. Las superficies, aquí se fijan entre paréntesis tenemos varios tipos de superficies, externa, interna o superficie de corte. Es la superficie del tejido, pero en diferentes momentos. Por ejemplo, la superficie externa se entiende, es tal cual como es la superficie del tejido cuando lo recibimos o del órgano. ¿Sí? Si se ven cambios ahí en su superficie, cambios de coloración, que si está abultada, que si tiene alguna ruptura, etcétera. La superficie interna nos referimos a las lesiones quísticas, es decir, las lesiones que están huecas. ¿Sí? Al momento de abrirlas, ¿cómo vemos esa cara interna de la superficie? Si está lisa, si tiene pliegues, si tiene crecimiento de tejido con forma así como de papilas o como frondas de un árbol. Y la superficie de corte. Esta es la superficie que se expone del tejido una vez que nosotros pasamos nuestro cuchillo o nuestra navaja, nuestra hoja de bisturí, etcétera, para cortarlo. Esto se aplica más a las lesiones tumorales, pero que son sólidas. ¿Sí? Aquí vemos ese término. Cuando hablamos de una lesión sólida, no hay que confundirla con algo duro. ¿Sí? Es duro, es una consistencia. Sólido quiere decir que está completamente llena de tejido esa área, ¿sí? Que no tiene huecos. Quística, bueno, se entiende que vamos a ver ahí quistecitos o huecos, ¿sí? Que pueden tener líquido, pueden tener sangre. Papilar se refiere al crecimiento del tejido formando como frondas, como las ramas de un arbusto o de un árbol, que si está remolinada, por ejemplo, en los leiomiomas vemos eso, que en la superficie del tejido está sólida, pero vemos ahí un patrón como si estuvieran dibujados ahí remolinitos en la superficie. Si está lisa, si está irregular, que veamos muchos cambios ahí en la superficie, o sea, que se ven abultamientos, nodular, etcétera. Sí, hay muchos términos que vamos a mencionar en el curso y conforme vayan viendo las imágenes, ahorita no vamos a ver imágenes de todo, se van a ir familiarizando con ellos. El color, al igual que cuando hablamos del color del tejido, el color del tumor también vamos a describir únicamente lo que es pertinente. No vamos a mencionar toda la gama de colores
de un tumor, por ejemplo, porque no nos va a servir de mucho. No hay como que un color específico que se asocie a un tumor, ¿sí? Salvo algunas excepciones, por ejemplo el melanoma maligno, bueno, ese sí está asociado al pigmento melánico que vamos a ver de color café oscuro o negro. Pero fuera de eso, bueno, vamos a describir si hay, por ejemplo, cambios de color, que es un tumor en general, lo vemos amarillo, bueno, vamos a decir de color amarillento, y ya si le vemos, por ejemplo, zonas blanquecinas, bueno, decimos con zonas blanquecinas y listo, no tenemos que mencionar que tiene zonas amarillas y zonas naranjas y zonas cafés y zonas grises, porque eso no nos va a servir de mucho. La consistencia es cómo se siente al palparlo, el tejido. Ahí sí entra la consistencia dura, ¿sí? Dura sería como una lesión ósea. Cuando palpamos nosotros una lesión que tiene más la consistencia del músculo, entonces decimos una consistencia firme. Y cuando palpamos, por ejemplo, una lesión de grasa, decimos que es una consistencia blanda, ¿sí? Tenemos esos tres tipos de consistencia. Hay algunas otras especiales, por ejemplo, cuando recibimos un fragmento de pulmón que se palpa, bueno, a veces le llaman a algunos autores que tiene una consistencia crepitante, sí, porque se escucha como si palparan o como si presionaran una esponja. Pero hay varios términos así. Por lo general, vamos a referirnos nomás a los tres que les mencioné: blanda, firme y consistencia dura. Y finalmente, vamos a describir si ese tumor que estamos estudiando o esa lesión que tiene un aspecto tumoral que estamos viendo en el tejido presenta cambios secundarios como hemorragia o necrosis. Si vemos áreas de sangrado o si vemos áreas en las que el tejido se está desbaratando y tiene un color blanquecino, entonces vamos a describirlo como áreas de aspecto necrótico, ¿sí? O áreas hemorrágicas, y eso sí es importante mencionarlo porque podemos estar viendo una tumoración benigna, pero que a lo mejor por alguna causa sufrió de un infarto, entonces puede tener hemorragia y necrosis sin ser necesariamente maligna. Cuando veamos el tema de neoplasias, vamos a ver que estos mencionados cambios secundarios son más frecuentes en las malignas, pero por eso es importante mencionarlos. Bien, vamos viendo unos ejemplos. ¿Para qué nos sirve hacer una buena descripción macroscópica? Bueno, dijimos que del estudio macroscópico vamos a obtener un diagnóstico macroscópico. Entonces, el diagnóstico macroscópico es un diagnóstico provisional, entre comillas, que nos va a orientar a los patólogos hacia qué vamos a buscar en la laminilla, ¿sí? O en las laminillas que tengamos ya del tejido procesado, cuando las estemos viendo al microscopio. Entonces, les dije que era muy importante hacerlo de forma adecuada porque la mayoría de las veces, poquito más del 90%, va a coincidir con el diagnóstico del microscopio, obviamente cuando se hace bien a conciencia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esta es la superficie interna de una vesícula biliar. Esto que vemos de color verde con un moteado amarillento es la mucosa. Y estas pequeñas esferas de color amarillo muy brillante son litos, ¿sí? O piedritas de ahí de la vesícula. Este es un caso de una colelitiasis, una enfermedad en la que se forman piedras de colesterol principalmente, aunque pueden ser de otros componentes, ahí dentro de la vesícula. Y la mucosa de la vesícula aquí presenta un cambio que es muy característico de una condición que no es necesariamente patológica. La mucosa de la vesícula biliar normalmente tiene un aspecto, le decimos aterciopelado. Yo creo que todos conocen el terciopelo. Se ve como si tuviera muchos pelitos así muy finitos y es de un color verde muy intenso, como vemos aquí en el fondo. Pero esta tiene un puntillo amarillento. Ese puntillo amarillento es sugestivo de una condición que se llama colesterolosis. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ya esperamos encontrar en la laminilla eso que se llama colesterolosis. Y aquí lo estamos viendo. Ya cuando vemos el corte histológico, vemos aquí un fragmento o una zona de la mucosa de la vesícula biliar. Está revestida, aquí vemos, por las células epiteliales cilíndricas que forman el epitelio de esta mucosa. Y aquí dentro de la lámina propia, ¿sí? Todo este grupo grande que vemos aquí, se ven células que tienen un citoplasma claro, o sea, se ve como de color blanco, y
tienen en ese citoplasma, se observa como si fuera una esponja o como si fuera espuma. ¿Sí? Es un citoplasma que le decimos nosotros espumoso. Estas células de aquí vamos a delimitar, vamos a delimitar una nada más, ahí está. Esas células son macrófagos. ¿Sí? Son macrófagos espumosos que están ahí en la lámina propia de la vesícula biliar, de la mucosa de la vesícula, perdón, y están ingiriendo colesterol. Como no lo pueden destruir o degradar por completo, se les queda acumulado en su citoplasma y les da ese aspecto, ¿sí? De ser células que tienen un citoplasma espumoso. Otro ejemplo, bueno, este es un segmento de intestino grueso, un segmento de colon. Aquí en esta parte que estoy señalando vemos la válvula ileocecal. Entonces esta es la porción del ciego y aquí empieza el colon ascendente. Y entonces conforme avanzamos en esta dirección nos vamos desplazando hacia la porción más distal del colon. Y vemos que la mucosa, bueno, a partir de aquí más o menos de donde está la transición entre colon ascendente y transverso, tiene un aspecto diferente al que se ve aquí en el área del ciego. ¿Sí? Vemos una coloración rojiza. La superficie ya no tiene estos pliegues así transversales, la vemos más bien abultada, formando múltiples nódulos. Entonces, este es una imagen que nos sugiere que hay un cambio inflamatorio, o una patología inflamatoria en el colon. Al ver esto no vamos a pensar, por ejemplo, en un cáncer de colon, ¿sí? Para eso también nos sirve el estudio macroscópico, para no estar adivinando qué es lo que podrá tener este paciente. Si vemos esto no vamos a pensar en un tumor. ¿Por qué? Bueno, porque un tumor lo esperaríamos ver localizado, no así afectando una gran porción del colon. Además que la arquitectura no se ve tan modificada, sino que vemos cambios principalmente en la mucosa. Esas zonas de hemorragia, zonas de ulceración. Aquí vemos un área de ulceración donde la mucosa ya se desprendió, se ve como un color más pálido. En esta zona, miren aquí, esta es una zona de ulceración. Entonces tiene múltiples zonas de ulceración. Vemos también que a partir de aquí en adelante toda la mucosa está afectada, ya no vemos áreas sanas. Entonces al ver esto nosotros vamos a pensar en que debemos descartar una colitis ulcerativa crónica indeterminada o CUSI, ¿sí? Porque este es el patrón de afectación que tiene. Esta la vamos a ver ya a detalle en el capítulo de patología gastrointestinal. Entonces, ¿qué esperaríamos ver en los cortes histológicos? Bueno, principalmente mucha inflamación. Como lo vemos aquí, estas son criptas de la mucosa colónica, todas estas formaciones que parecen glándulas de células epiteliales, están dentro de la lámina propia de la mucosa y vemos que tanto en la lámina propia como en la luz de esas criptas hay muchas células. Sí, ahorita nada más traten de distinguir cada una de estas bolitas de color morado es un núcleo de una célula. Si vemos muchas de estas bolitas, hay muchas células. Entonces, aquí vemos muchas células que son son células, inflamatorias. Hay inflamación severa aquí en el colon. Entonces, va coincidiendo el diagnóstico macro con el micro. Otro ejemplo, ya un poquito más rápido, esta es una lesión quística del ovario. ¿Sí? Por acá está el ovario residual y toda esta es la lesión quística que vemos que está septada o trabeculada, si está dividida en dos. Entonces, les dije, vamos a describir en el caso de las lesiones quísticas la superficie interna. En las lesiones ováricas y en la mayoría de las lesiones quísticas es muy importante ver una superficie lisita como lo vemos aquí, ¿sí? Vemos una superficie lisa completamente en el interior. Eso nos orienta a pensar en una lesión benigna. La más común que vemos así de este tipo quística y ya de este tamaño sería un cistoadenoma del ovario, que es una lesión, una neoplasia benigna, ¿sí? del ovario que está conformada por un quiste así de gran tamaño que está revestido por un epitelio cilíndrico simple. Aquí lo estamos viendo, el epitelio que reviste esta cavidad o esta superficie interna. Sí, entonces, al ver esto, bueno, el ginecólogo a lo mejor no lo mandó como tumor ovárico, pero nada más. Entonces, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Al abrir ya el ovario, vemos que es una superficie quística con estas características y inmediatamente nos vamos a tranquilizar. Vamos a pensar ya más en una lesión de tipo benigno.
Un ejemplo más, este es un testículo que tiene aquí una nodulación de color blanquecino. Yo creo que todos la pueden notar. Todo esto que vemos más amarillento y de un aspecto granular, le decimos como si fueran granitos así de sal molida o de azúcar. Es una superficie granular de color amarillento. Ese es el parénquima testicular, ¿sí? Todo esto es lo que forma el tejido, vamos, del testículo. Y esta nodulación de color blanquecino nos llama la atención porque esa se ve diferente. Entonces ya pensamos en una lesión tumoral. No la vemos rojiza ni con hemorragia como veíamos por ejemplo aquí, ¿verdad? No vamos a pensar en algo inflamatorio. Vamos a pensar más en algo tumoral. Entonces, al verla así, más o menos delimitada, nodular, de color blanquecino, vamos a pensar en un tumor del parénquima testicular. De los más comunes es el seminoma, sobre todo por la edad de este paciente. Era un paciente de 28 años. Entonces, eso es algo, fíjense, que también hacemos frecuentemente. Lo que acabo de hacer, guiarnos por la estadística. Debemos tener un conocimiento, obviamente, de la anatomía, ¿sí? Si no sabemos cómo es la anatomía del testículo en este caso, bueno, no vamos a saber abordar la pieza. Pero también necesitamos saber de estadística. Si ya estamos viendo una lesión que parece un tumor, ok, ¿cuáles son los tumores más frecuentes y cómo se ven? En este caso, el seminoma, cuando está en una etapa temprana, se puede ver así. Ya cuando lo vemos más avanzado, empieza a ver, se ve obviamente más grande y empieza a tener muchas áreas de sangrado y de necrosis. En este caso no lo es. Y ya, bueno, con el diagnóstico de seminoma en mente, ¿qué hacemos? Metemos a procesar, obviamente, zonas de fragmentos de tejido, perdón, de esta zona. Y ya al verlos al microscopio, pues vamos a ver que sí se trataba de un seminoma. Este no es una imagen del mismo caso, esta es nada más representativa, donde vemos que el tumor pues, está compuesto por células de citoplasma claro que forman nidos, que tienen septos fibrovasculares, aquí están señalados, con infiltrado linfocitario. Es un seminoma clásico, ¿sí? Y un último ejemplo, este de aquí es un riñón, aquí lo podemos ver, la pelvis renal, los cálices mayores y los cálices menores, y aquí está la médula y la corteza renal, está abierto por la mitad de este riñón. Entonces, todo esto que vemos de color amarillo, bueno, es la grasa perirrenal, la que está ahí alrededor del riñón. ¿Qué le notamos a este riñón? Bueno, que tiene ahí tiene aquí una lesión nodular o más o menos ovoide, que es de color amarillento y tiene zonas rojizas de hemorragia. Sí, esta es una lesión tumoral. Es un tumor de aspecto francamente maligno porque tiene muchas zonas de hemorragia. Al ver esta imagen, un tumor más o menos bien delimitado, de bordes redondeados, de color amarillento con zonas de hemorragia, es una descripción casi del libro del llamado carcinoma de células claras del riñón. Entonces, lo que vamos a pensar es que se trata de un tumor maligno de este tipo, sí, un carcinoma de células claras. Ya nuevamente con eso en mente, vamos a meter cortes de tejido de esta zona y al verlos al microscopio pues confirmamos nuestro diagnóstico macroscópico, ¿verdad? Del carcinoma de células claras que vamos a ver ya mucho más adelante en el curso. Se llama así porque está compuesto por células, aquí le estoy señalando una sola, que tiene un citoplasma de color blanquecino o claro, ¿sí? Por eso recibe ese nombre. Bien, seguimos entonces con lo que corresponde a las tinciones de rutina. Las tinciones de rutina, como su nombre lo dice, son las que vamos a realizar de primera intención en los cortes histológicos o en las citologías, ¿sí? Tenemos dos tinciones de rutina, una para tejido y otra para extendidos citológicos. Y pues estas las tenemos que usar siempre. Si es el primer abordaje que se hace al tejido o al extendido citológico cuando se ve al microscopio, es como el equivalente a la exploración física en el paciente, ¿sí? Cuando ustedes llegan y empiezan a estudiar a un paciente, hacen la exploración física de visualizar, palpar, auscultar, todo eso. Entonces,
Esta tinción que vemos aquí, la de hematoxilina y eosina, es la tinción de rutina para los tejidos, ¿sí? Para los cortes histológicos. Se llama así porque utiliza estos dos colorantes, justamente, uno que se llama hematoxilina y uno que se llama eosina. Y cada uno tiene propiedades distintas que nos ayudan a contrastar las estructuras de la célula. Esta tinción la vamos a explicar un poquito más a fondo, porque como la vamos a estar viendo durante todo el curso, nos va a servir para entender bien por qué se pintan unas cosas o unos elementos de la célula de un color, otros de otro, y para entender algunos cambios que vamos a ver en la coloración de las células cuando veamos, por ejemplo, el tema de adaptación, lesión y muerte celular. Bien, la hematoxilina primero es un colorante básico, es decir, es una base, ¿sí? Cuando estamos hablando de ácidos y bases, entonces tiene una carga eléctrica negativa. Va a teñir, por lo tanto, estructuras que tienen carga positiva, es decir, estructuras ácidas, o también llamadas basófilas, porque atraen a las partículas con carga básica. Y las va a teñir de un color azul o morado. Este es el color que tiene la hematoxilina. Lo más fácil de visualizar de esta tinción van a ser los núcleos. ¿Sí? Los núcleos van a teñirse de color morado porque, bueno, los ácidos nucleicos, al ser moléculas ácidas, tienen carga positiva, van a atraer este colorante. La eosina es un colorante ácido, por lo tanto tiene una carga eléctrica neta positiva y nos va a teñir estructuras que tienen carga eléctrica negativa en la célula, o sustancias también llamadas acidófilas o básicas, ¿sí? Ahorita estamos haciendo un poquito como ensalada de palabras, pero vamos a explicarlo mejor en las siguientes diapositivas. Y la eosina los va a teñir de un color rosa o rojizo. Es una tonalidad de rosa, o sea, puede ser rosa pálido o rosa más intenso que casi se ve rojo. Y lo que va a teñir principalmente va a ser los citoplasmas, ¿sí? O los organelos que hay ahí dentro del citoplasma. Por ejemplo, las mitocondrias, ¿sí? Se tiñen de un color rojo más intenso. Cuando hay exceso de mitocondrias en una célula lo podemos ver el citoplasma diferente que al de una célula que tiene un contenido normal de mitocondrias. Vamos a ver después algunos ejemplos. Bien, ¿en qué se basa esto? Bueno, esto a lo mejor lo vieron en sus clases de física de la preparatoria. Es la llamada ley de las cargas eléctricas, que nos dice que cargas con el mismo signo se repelen y las cargas con signo contrario o signo opuesto se atraen. Entonces, en esto se basa el principio de la tinción de hematoxilina y eosina. Dijimos, los ácidos, al tener más iones hidrógeno o hidrogeniones, tienen una carga neta positiva. Las bases, al tener más iones oxidrilo o hidroxilo, es lo mismo, tienen una carga neta negativa. Aquí lo estamos viendo, negativo, positivo. Y entre ellas se van a atraer por tener una carga opuesta. La hematoxilina, dijimos, es una base, entonces tiene carga eléctrica negativa. Dentro del núcleo hay ácidos nucleicos, sí, ahí su nombre lo dice, ácidos, tienen carga positiva. Entonces van a atraer a este colorante de la hematoxilina por su carga eléctrica. Como los ácidos atraen las cargas opuestas, que serían las bases, entonces les vamos a llamar sustancias basófilas, ¿sí? Las filias son como afinidades, tienen afinidad por las sustancias básicas. La eosina es un colorante ácido, entonces tiene carga eléctrica positiva. Dentro del citoplasma, los organelos y demás proteínas tienen una carga neta negativa, ¿sí? Una carga eléctrica negativa. Entonces son bases. Como son bases, van a atraer a las partículas o a las moléculas de la carga eléctrica opuesta, que en este caso serían a los ácidos. Como atraen a los ácidos, se llaman acidófilas. Entonces, cuando estamos describiendo una tinción de hematoxilina y eosina, vamos a decir, cuando vemos una coloración más morada o azul, vamos a decir que es una zona basófila. Por ejemplo, podemos ver células con el citoplasma un poquito más morado, entonces decimos que son células con citoplasma basófilo. Y cuando vemos zonas que tienen una coloración rosa muy intensa, vamos a decir que hay acidofilia o que es una área muy acidófila, ¿sí?
también podemos decir muy eosinófila. A veces usamos esos términos de forma indistinta porque nos referimos a lo mismo. Entonces, ya viéndolo esto en el tejido, quedamos que lo que vemos de color morado o azul son los núcleos de las células. Este es un corte histológico de piel. Ya habíamos visto esta misma imagen en la clase pasada. Estamos viendo la epidermis. Si recuerdan, la epidermis tiene 5 estratos: el basal, después el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. 4 estratos en la piel delgada, 5 en la gruesa, que es el estrato lúcido que queda aquí en medio. Y bueno, aquí podemos ver ahora sí, si ya sabemos que de color morado se van a pintar los núcleos. Cada una de estas esferas de color morado es un núcleo de una célula, por lo tanto representa una célula individual. Y lo que vemos de color rosa o en alguna tonalidad de rosa o rojo serían los citoplasmas. Entonces podemos empezar a abordar así de forma sistemática para ir delimitando cada una de las células que están aquí en la epidermis. Si se fijan, ya entendiendo y manejando un poquito más estos términos de eosinófilo o basófilo, podemos ver que el estrato granuloso, por ejemplo, que vemos aquí debajo del estrato córneo, tiene ese nombre porque se le ven muchos granulitos ahí en su citoplasma. Fíjense, tiene gránulos basófilos, o sea, puntos ahí de color morado dentro del citoplasma de la célula, que son gránulos de queratoialina, son precursor de la queratina que tienen las células aquí en la superficie. Otro ejemplo, aquí lo estamos viendo. Este es un fragmento ahí de mucosa del intestino delgado, donde podemos ver el epitelio cilíndrico simple que está en la superficie de esta mucosa. Vemos los núcleos nuevamente de color morado y vemos aquí en los citoplasmas de color rosa. Fíjense cómo algunas estructuras del citoplasma tienen una afinidad mayor por la eosina, entonces son más eosinófilas o más acidófilas. Por ejemplo, en estas células que son enterocitos, tienen un borde en cepillo que les ayuda a aumentar su capacidad absortiva, ¿sí? Para absorber sustancias. Entonces aquí lo estamos viendo, este borde que vemos más rosa en el extremo luminal de estas células, o sea, donde está la luz, es el borde en cepillo. Aquí lo estamos viendo también en la parte de arriba, ¿sí? Aquí está señalado con la flecha roja, es el borde en cepillo que tienen los enterocitos. Bien, la tinción de Papa Nicolau, esta se utiliza pero en las citologías, ¿sí? En los extendidos citológicos. Como empezó a utilizarse en la citología cérvico-vaginal, bueno, a esta citología o a este estudio se le denominó estudio de Papa Nicolau, pero realmente a lo que nos referimos es a la tinción, ¿sí? La podemos utilizar en muchos otros extendidos citológicos, no necesariamente de una exfoliación ahí del cérvix. Esta es una tinción polícroma, entonces, quiere decir que nos va a producir varios colores. La tinción de hematoxilina y eosina nada más nos da 2 colores, morado y rosa, y puede haber varias tonalidades de los mismos, pero siguen siendo nada más 2. Aquí no. Aquí tenemos 3 colorantes. Utilizamos hematoxilina para teñir los núcleos, entonces los vamos a ver basófilos. Y utilizamos otros 2 colorantes que se llaman EA50 y OG6, o también eosina azul 50 y orange green 6, que tiñen los citoplasmas. La característica de esta tinción es que cuando la aplicamos en el epitelio de tipo escamoso estratificado, nos va a ayudar a determinar el grado de maduración de las células que estamos viendo. Cuando son células inmaduras, el citoplasma se tiñe de un color verde pálido, que en este caso le vamos a decir un citoplasma cianófilo, ¿sí? Porque es un color más parecido al cian, ¿sí? Como un verde azulado. Y cuando están maduros los citoplasmas o están queratinizando, se van a teñir de color naranja. Entonces, cuando vemos una tinción naranja, le decimos que es un citoplasma orangeófilo. Sí, aquí ya se manejan unos términos un poquito distintos a la hematoxilina y eosina. Y bueno, como les dije, nos ayuda a determinar el estado de la maduración del epitelio. Sí, aquí vemos un ejemplo. Esta es una citología cérvico-vaginal, donde podemos ver claramente que hay células que tienen un citoplasma de color verde azulado, ¿sí? O cianófilo, que son células inmaduras. Estas son células intermedias. Y aquí vemos estas 2 células muy grandes, con mucho citoplasma y un núcleo muy pequeñito puntiforme.
¿sí? Estas son células superficiales, ya están maduras y entonces su citoplasma se tiñe de color naranja. Obviamente para esto debe estar bien realizada la tinción, porque si no está bien realizada, bueno, vamos a ver a veces una mezcla ahí de los colores que dificulta la observación, pero como nos basamos nosotros más en la morfología que únicamente en el puro color, bueno, podemos seguirlas valorando. Bien, ahora que ya vimos las dos tinciones de rutina, vamos ahora sí a entrar en las descripciones microscópicas, es decir, describir lo que vemos en el microscopio. Aquí vamos a ser muy generales, porque ya cuando empecemos a ver patologías, ahora sí vamos a decir de forma puntual qué es lo que se requiere describir de cada una de estas enfermedades. Entonces, en las descripciones microscópicas básicas, bueno, vamos a describir 5 puntos en general. Vamos a hablar sobre la celularidad y la actividad mitótica, sobre el patrón arquitectural, sobre la presencia de necrosis y qué morfología tiene, la morfología de las células que estamos viendo y el estroma. Sí, son los 5 puntos básicos que debemos describir. Hablando de la celularidad, bueno, nos referimos a qué tantas células hay. No, obviamente no las vamos a contar, pero vamos a hacer un estimado a simple vista. Si ustedes ven, por ejemplo, imagínense que están volando en un helicóptero sobre, el centro de la ciudad, sin contar la cantidad de personas que ven en la calle, ustedes podrían hacer un estimado de decir, bueno, hay poca gente o hay mucha gente, ¿sí? Dependiendo de en promedio cuántas personas ven por alguna zona en particular. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Así, con el microscopio vamos a valorar a un aumento bajo o intermedio qué tantas células se ven en general. Si vemos muchas células, decimos que es una lesión hipercelular. Si vemos poquitas células, vamos a decir que es una lesión hipocelular. Y también ya a gran aumento con el objetivo seco fuerte o el que es el de 40X o 40 por, le dicen también algunos autores, vamos a valorar la cantidad de mitosis por campo de alto poder. Un campo de alto poder es toda el área que podemos ver con este objetivo seco fuerte. Entonces vamos a contar las mitosis y a decir o a determinar un índice mitótico. Aquí sí las vamos a contar de una por una. Como el campo no es tan grande, sí se puede hacer. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El patrón arquitectural se refiere a cómo se están acomodando las células o cómo se están disponiendo o cómo se están organizando. Sí, le podemos decir de varias maneras. Es decir, cómo se acomodan, que si están una al lado de la otra, que se están formando filas, que se están formando glándulas, etcétera. Aquí tenemos algunos de los patrones que podemos ver con mayor frecuencia, pero hay muchos más, que el patrón anidado, basaloide, cribiforme, fascicular, glandular, etcétera. Ahorita vamos a ver imágenes para que los entiendan. La necrosis, bueno, cuando encontramos necrosis debemos mencionar su morfología. En el siguiente, cuando veamos el tema, la siguiente semana de adaptación, lesión y muerte celular, vamos a hablar sobre la necrosis. Entonces, la necrosis puede tener patrones morfológicos, ¿sí? Hay que necrosis coagulativa, licuefactiva, necrosis gaseosa, etcétera. Vamos a ver qué es todo eso la próxima semana. Entonces, cuando vemos necrosis debemos mencionar si es de alguno de esos tipos específicos, ¿sí? Porque a veces se van a asociar a ciertas patologías. Por ejemplo, hay un tumor del sistema nervioso central que vamos a ver ya hasta el final de la materia en la última clase, sí, que se llama glioblastoma. Antes le decían glioblastoma multiforme, que hace un tipo particular de necrosis, le llaman necrosis geográfica, porque las zonas de necrosis tienen formas ahí como muy elaboradas, como si fueran los continentes en un mapa, y que tiene aparte una formación que le llaman en empalizada periférica. Las células del tumor se ponen alrededor del área de necrosis, formando como las tablitas de una cerca. Entonces, son patrones ya muy específicos que debemos describir si los vemos. Después nos vamos a pasar a la morfología de las células. Esto ya es como que el detalle más fino de lo que estamos viendo al microscopio. Que si las células son pequeñas o son grandes, qué forma tienen, si son células redondeadas, poliédricas, si son alargadas, etc. Los núcleos después, si son núcleos redondos, si son núcleos ovoides o si tienen muchas formas y tamaños distintos.
La cromatina, es decir, cómo se ve en general el contenido de ácidos nucleicos dentro del núcleo, es lo que se va a pintar con la hematoxilina. Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede ver la cromatina. Si vemos o no nucleolo en las células, ese es un pequeño puntito ahí que se ve más intenso dentro del núcleo. Ahorita también lo vamos a ver en una imagen. Y el citoplasma, ¿cómo es el citoplasma de la célula? Que si es eosinófilo pálido, que si es un citoplasma claro, que si es un color eosinófilo intenso o que si tiene tintes también ahí de color azul. Bueno, lo vamos a mencionar. Y finalmente el estroma, el tejido conectivo. Cuando estamos describiendo una lesión en el microscopio, hay que hablar también de cómo es el tejido conectivo, porque este puede variar dependiendo del tipo de lesión. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, empezamos con la celularidad. Este de aquí es un fibroma, ¿sí? Es una lesión en general hipocelular. Les dije, cada uno de las esferitas estas de color morado es un núcleo, entonces vemos muy poquitas, por lo tanto hay muy pocas células. En cambio, si lo comparamos con una lesión hipercelular como esta, fíjense la cantidad tan contrastante que se ve de núcleos, ¿sí? Aquí son muy poquitos, aquí son muchos. Este es una neoplasia maligna, es un dermatofibrosarcoma. Sí, aparte que vamos a valorar aquí, este es un campo ya de alto poder, a 40X. Vamos a contar estas que son las mitosis. Sí, aquí están resaltadas en color amarillo. Cada una de esas es una mitosis. Entonces, si este es un solo campo, voy a ir contándolas. Es decir, aquí hay 6, 9, 10 mitosis en este campo. Cuento por lo general 10 campos y ya lo reporto. Hay tantas mitosis en 10 campos de alto poder. Esto ahora ya nos referimos a los patrones de crecimiento o a la disposición de las células. Este es el llamado patrón anidado. Este tumor es un paraganglioma, en el que las células tumorales, fíjense, están formando como niditos, ¿sí? Están formando grupos pequeños redondeados, pero que los vemos todos llenos de células. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, vamos a delimitarlos para que los vean más fácil. Aquí está un nido. Este es otro nido. Aquí está otro. Y cada uno de esos son pequeños niditos, ¿sí? de las células de este tumor. Por eso patrón anidado. Este otro es un patrón llamado basaloide. Le llaman así porque se parece al que vemos por dos razones. Se parece mucho al que vemos en el carcinoma vasocelular, pero aparte, bueno, este carcinoma es un tumor de la piel que vamos a ver también ya mucho más adelante. Pero aparte las células tienen una morfología que las hace parecerse a las células justamente del estrato basal de la epidermis, por eso un patrón basaloide. Y aparte este tiene un cambio que se llama empalizada periférica. Fíjense bien, vamos a delimitar todo esto de aquí. Al lado izquierdo de esa línea son las células tumorales, del lado derecho es el tejido conectivo o el estroma. Pero si se fijan bien, aquí en la periferia de este nidito de células tumorales hay una fila de células más o menos que le estoy delimitando, en el que las vemos a todas paralelas entre sí, formando como las tablitas de una cerca. Esta es una empalizada, sí, es una empalizada periférica, está en la periferia de este nódulo. Entonces eso también es muy característico de este tumor que estamos viendo, que es el carcinoma vasocelular de la piel. El patrón cribiforme se refiere a que las células adoptan una forma parecida a la de una coladera. Una criba es una coladera, ¿sí? De ahí viene el nombre de este patrón. Vemos un grupo de células que tiene en su interior múltiples orificios o pseudolúmenes, les decimos, como si fueran luces de ductos ahí. Este es un carcinoma in situ de la mama. A ver, perdón, pregunta César Arturo, ¿cuál era el nombre? No sé de cuál de las imágenes te referirás, César. No, de la que sigue es que dijo nombre de que parecían como coladera Ah, y no lo... una criba. Criba, de ahí viene el nombre de cribiforme. ¿Sí? Criba o coladera es lo mismo. También le llaman, pero esto ya es algo más
contemporáneo, la imagen o la asociación, le llaman a este patrón como si fuera en masa de galletas. Yo creo que la mayoría han visto cómo se hacen las galletas, que se hace una masa, se extiende y luego se corta y quedan los espacios ahí huecos de donde ya se quitó la masa para hornear. Entonces es algo muy parecido. Si se fijan bien, en la patología hay que usar mucho también la imaginación para asociar las imágenes que vemos al microscopio con algo ya conocido por nosotros. ¿Sí? El primer patólogo que escribió esto, bueno, se la figuró al ser una superficie con muchos agujeros, como a una coladera, ¿sí? O a una criba. Este otro patrón es el patrón fascicular. Este es de un leiomioma. El leiomioma es un tumor benigno. ¿Y a qué se refiere el patrón fascicular? Fíjense cómo los núcleos de las células, por ejemplo, de aquí del lado izquierdo, están orientados todos en una sola dirección, ¿sí? Como si fueran juntas, caminando o desplazándose las células. Obviamente no están desplazando, pues, pero es como que están todas mirando hacia el mismo lado, ¿sí? De repente vemos acá del lado derecho otro grupo de células que están haciendo como un caminito ondulante. Aquí en el extremo de la derecha, en la esquina inferior derecha de la imagen, vemos de repente otras células que se ven ya más redonditas, ¿sí? El patrón fascicular se refiere a que las células forman grupos o fascículos que se van entrelazando entre sí. Entonces, un grupo de células se van todas juntas en una dirección. Después, otro grupo de células viaja en otra dirección o se dispone en otra dirección que puede cruzarse a veces. Estas que vemos aquí en la esquina inferior derecha, por ejemplo, es porque hicieron un desplazamiento o una disposición de esta manera. Entonces, al cortarlas, pues vemos únicamente como la parte, el grosor o el espesor de las células. Y aquí estamos viendo las células cortadas a lo largo. Para lo que se refiere a este patrón fascicular es que se forman haces de células que se van entrelazando entre sí. El patrón glandular, ¿sí? Su nombre lo dice, pues vamos a ver formación de glándulas. Aquí estamos viendo estas celulitas están formando glándulas. Yo creo que todos ya tienen más o menos mentalmente la imagen de cómo se ve una glándula, pero vamos aquí a delimitar una. Esta es una glandulita. Aquí estamos viendo otra, ¿sí? Este es un cáncer de próstata. Y en este, pues muchas veces predomina este tipo de patrón. Ya cuando veamos las neoplasias, vamos a ver que en las neoplasias malignas podemos ver distintos patrones de estos que estamos mencionando. Pero aquí, bueno, pues el patrón glandular es bien evidente. Las células tumorales, todas estas son células malignas, se están organizando formando glándulas. El patrón estoriforme recibe ese nombre. Este es, estoriforme es un anglicismo que se refiere a los rayiletes, ¿sí? Que conocemos todos. Fíjense bien cómo las células forman grupos pequeñitos que se van entrecruzando. Aquí más o menos podemos ver un grupo así bien. Fíjense cómo hay células que están aquí con esta alineación, luego otras acá así, luego otras acá así y luego estas así. ¿Sí? Como si fueran el rayilete que estamos viendo aquí en la esquina superior de la derecha. Y este, bueno, es un dermatofibrosarcoma. ¿Por qué nos sirve? Si se fijan, en todas estas imágenes les estoy poniendo el tumor que es, porque nos sirve conocer a nosotros el patrón de crecimiento que podemos ver en una tumoración para ayudarnos al diagnóstico. Si nos mandan una lesión que dicen es un nódulo subcutáneo que está en el antebrazo, que tiene 6 meses de evolución y ya ha aumentado de tamaño, bueno, si nosotros hacemos los cortes y vemos esto, vamos a pensar en un dermatofibrosarcoma, porque este es el patrón que más comúnmente se ve en este tumor. ¿Sí? No vamos a pensar en algo benigno, porque aparte lo vemos hipercelular, ya vimos qué es eso. Vamos a ver también mitosis seguramente, y tiene este acomodo, las células tienen este acomodo con un patrón estoriforme. El patrón papilar, este es un carcinoma papilar de la tiroides. El patrón papilar se llama así porque se forman papilas que van a estar revestidas por células, en este caso tumorales. Una papila
sería cualquiera de estas formaciones. Por ejemplo, aquí estamos delimitando una. Y para que me entiendan de una vez qué es una papila. Una papila es una estructura, vamos a dibujar aquí del lado izquierdo, una estructura compuesta por tres elementos principales. Primero tenemos un tallo fibrovascular, aquí estamos representando el tejido fibroso. Después vamos a tener aquí también vasitos sanguíneos, ¿sí? Este es el tallo de la papila. Y todo este tallo va a estar revestido por células epiteliales, ¿sí? Que pueden ser del epitelio el que sea cilíndrico, cúbico, puede ser epitelio escamoso, pero va a estar revestida toda por células epiteliales. Aquí más o menos ahí está el dibujito para que me entiendan. Entonces fíjense cómo esta que les señalé con el círculo amarillo tiene estos componentes. En la parte central vemos ahí puntitos de color rojo que son eritrocitos porque hay vasos sanguíneos ahí, y las células del epitelio, en este caso neoplásico, aquí las estoy delimitando, serían estas, ¿sí? Las que están revistiendo la papila. Si no tenemos esos elementos, no es una papila, porque también tenemos el patrón llamado pseudopapilar o micropapilar, en el que no se tiene este tallo fibrovascular. Otro patrón también que se ve ahí muy característico de algunas lesiones, este es de un fibrosarcoma. El patrón en herringbone, en inglés, o también llamado en espinas de pescado, donde las células, fíjense bien cómo están formando o se disponen formando ángulos más o menos de 45 grados, como vemos en las espinas de pescado o en el llamado patrón en herringbone que vemos, por ejemplo, a veces en ladrillos, en pisos o incluso en la tela de algunas prendas, ¿sí? Este es un patrón inspirado en eso, en las espinas del pescado. Y así lo podemos ver en algunos tumores. El fibrosarcoma es el más común en el que vamos a ver este patrón. Finalmente, el patrón trabecular. Este se llama así porque semeja al patrón o al acomodo que tienen los hepatocitos en el hígado. Este recuadro es un corte histológico de hígado donde se ven los hepatocitos dispuestos como formando filas, ¿sí? Aquí las células van a formar trabéculas, es decir, forman filas más o menos así gruesas que están rodeadas por ambos lados por septos muy finitos de tejido fibroconectivo. Aquí vemos estas células tumorales, estas son células de un oncocitoma, y esta de aquí, esta hebrita pequeñita de color azul, aquí también la estamos viendo, es tejido conectivo que está separando una fila de la otra. Se fijan, esta fila, después el tejido conectivo, después otra fila y así nuevamente, ¿sí? Está formando trabéculas el tumor. Bien, pasamos, ya hablamos entonces de la celularidad, que si es hipocelular o hipercelular, del patrón de crecimiento, que si tiene patrón glandular, anidado, en espinas de pescado, lo que sea, sí, dependiendo de lo que veamos al microscopio. Ahora vamos a hablar del tamaño celular. El tamaño celular no siempre es tan fácil de evaluar, sobre todo si tomamos en cuenta que la célula, aquí lo estamos viendo, es una estructura tridimensional, es una esferita. Y nosotros vamos a convertir esa esfera en una proyección bidimensional, porque estamos haciendo un corte en el microtomo, hacemos un corte delgadito. Entonces, dependiendo del nivel en el que quede ese corte, aquí estamos haciendo una representación así muy sencilla, pero sí se entiende, ¿no? Dependiendo del nivel en el que esté el corte, bueno, vamos a ver una célula a lo mejor de diferente tamaño. Sí, por ejemplo, aquí en el corte de uno de los polos vemos nada más una esfera ahí de citoplasma aparentemente sin núcleo. Si nos desplazamos un poquito más hacia el centro o hacia el ecuador de la célula, bueno, vemos una esfera más grande. Si le pasamos por en medio, ya vemos ahora sí una célula de tamaño completo con su núcleo. Entonces, en los tejidos las células no están acomodadas como en filitas bien organizadas, ¿sí? Están dispuestas de forma organizada relativamente, pero no están bien alineadas en el plano tridimensional. Entonces, a la hora de hacer cortes en el microtomo,
podemos ver variación en el tamaño de las células. ¿Qué es lo que hace el patólogo? Bueno, ve el promedio en general. O sea, vemos muchas células. Si todas en promedio se ven de cierto tamaño, bueno, ya decimos que son células pequeñas, son células grandes. Lo mismo hacemos con los núcleos, que si son núcleos pequeños, son núcleos grandes, que si están esféricos o si están ovoides, como en este caso, si con forma de huevito, etcétera, viendo el promedio. Si no, nada más vamos a ver uno o dos y decir, bueno, son células redondas, pero después acá son células más ovaladas, etcétera. Tenemos que ver el promedio. Entonces, vamos a hablar ahorita sobre la celularidad, sobre el tamaño de células entre pequeñas y grandes, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para esto? Bueno, necesitamos tener, ¿cómo le hacen ustedes para medir cualquier objeto? Si quieren medir cuánto mide un cuaderno, cuánto mide un teléfono celular, cuánto mide una moneda, lo que sea, necesitamos un instrumento, ¿sí? En este caso una regla. Nosotros, aunque tenemos ya a disposición software que nos ayuda a medir de forma muy precisa, pues no siempre vamos a estar en la computadora midiendo ahí cada una de las células que vemos, sí, porque sería impráctico. Entonces necesitamos nosotros tener una pequeña reglita ahí disponible en el mismo corte histológico para determinar el tamaño de una célula. ¿Cuál es esta reglita? Tenemos de dos opciones, los eritrocitos o los linfocitos. ¿Sí? Son células que tienen un tamaño más o menos constante. ¿Sí? Los linfocitos pueden variar, pero cuando los vemos linfocitos maduros ya pequeños, tienen un tamaño que oscila entre las 5 y las 8 micras más o menos. ¿Sí? Entonces, si decimos, bueno, un promedio de 6, 7 micras, agarramos mentalmente un linfocito como este que les voy a señalar aquí. Es esta célula pequeñita y se ve nada más el núcleo. Adentro del círculo amarillo es un linfocito, lo estamos viendo de más lejos. Entonces, si tomamos alguna de estas células, bueno, ¿cuántas veces cabe ese linfocito a lo largo de esa célula? Si mide entre 15 micras más o menos, 15 a 20 micras, mencionan algunos libros, se considera una célula pequeña. Por lo general mencionan menos de 15 micras. Ya más de eso sería una célula grande. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mentalmente tomamos uno de estos linfocitos o un eritrocito que también tiene una medida muy similar y vemos cuántas veces podemos mentalmente acomodarlo en la extensión o en la longitud de esa célula. Si son más o menos 2 o 3 veces, bueno, es una célula todavía pequeña, como es este caso. Este es un carcinoma neuroendocrino que por definición tienen células por lo general pequeñitas, ¿sí? O en este caso, este es un linfoma de Hodgkin, donde estamos viendo una célula de gran tamaño, que es esta que le estoy señalando de color amarillo. Esta es una célula de Reed-Sternberg. Entonces, aquí tenemos, miren, este es un linfocito. Bueno, no lo marqué muy bien. Este de aquí es un linfocito también. Entonces, si lo toman, ¿cuántas veces cabe ese linfocito aquí en el ancho de la célula? Nos cabría como unas 4 o 5 veces. Y entonces, esto ya es una célula grande. Bien, vamos a tener que hablar también de la forma de las células. Esto está un poquito más sencillo, decir si son células que parecen células epiteliales o que nos recuerdan a las células de algún epitelio. Bueno, les llamamos células epitelioides, ¿sí? Porque muchas veces no vamos a estar seguros que sean de un epitelio, pero pueden tener esa forma. Entonces, células epitelioides quiere decir que semejan a las células de un epitelio. Este es un carcinoma de células escamosas donde las células tumorales que vemos aquí, pues sí vienen del epitelio de la piel, ¿sí? En este caso. Puede ser también epitelio del esófago, pero en este caso es de la piel. O si son células ausadas, ¿sí? Yo creo que sí notan la diferencia entre este tipo de células que tienen un núcleo central y tienen mucho citoplasma en todo alrededor, comparado con estas células que se ven alargadas como si las hubieran estirado. Incluso el mismo núcleo no se ve redondo como aquí, ¿sí? Es un núcleo que está alargado. Le llaman también núcleo acigarrado porque tiene forma como de cigarro, de esos de los puros, ¿sí? De los habanos. Entonces fíjense bien cómo estas son células alargadas o fusiformes, también les llaman así. Este es un leiomyomoterino, una neoplasia benigna del útero.
pero pues la morfología celular es importante porque eso nos va a orientar también hacia el diagnóstico. Si vemos células que parecen de epitelio, bueno, y tiene datos ahí de malignidad, vamos a pensar en un carcinoma. Si vemos células que están así alargadas y también tienen características malignas, bueno, vamos a pensar en un sarcoma. Vamos a ver qué es eso o la distinción cuando veamos el capítulo de neoplasias, pero vamos a pensar en una estirpe diferente. Y también, bueno, vamos a hablar de características ya del núcleo, sí, a gran aumento. Por ejemplo, la cromatina, es decir, cómo se ve organizado más o menos el material que está allá dentro del núcleo, esa es la cromatina. Algunas células tienen un patrón de cromatina muy característico. Por ejemplo, esta es una célula plasmática y tiene una cromatina que se ve frecuentemente, recibe 3 nombrecitos. Le llaman algunos autores cromatina en cara de reloj. Si se imaginan un reloj de manecillas, bueno, a veces aquí uno con mucha imaginación se puede imaginar las manecillas y como si fueran aquí los números de un reloj. También le llaman en rueda de carreta, como si fueran cada una de estas zonas más claritas que se ven, los rayos de la rueda de una carreta. O el que se me hace a mí más fácil de observar, este que le llaman también en balón de fútbol o de fútbol, donde fíjense cómo las zonas oscuras y claras de la cromatina pues semejan mucho a las zonas claras y oscuras que vemos en un balón de fútbol. La cromatina en sal y pimienta, por ejemplo, también esa es una muy característica de los tumores neuroendocrinos. Aquí estamos viendo cada una de estas bolitas, dijimos, es un núcleo, están de color morado. Entonces, la cromatina, fíjense cómo se agrupa formando como gránulos ahí grandes, muy morados, muy basófilos. Como cuando vemos, por ejemplo, mezclada sal con pimienta, que se ve así blanco y se ve de repente puntitos más oscuros, ¿sí? Es lo que se imaginó el primer patólogo que describió esto y bueno, se le quedó ese nombre. Este es de un carcinoma neuroendocrino. Los nucleolos también hay que mencionarlos. Si los vemos, los nucleolos son estos cuerpos que se tiñen de forma más intensa dentro del núcleo, ¿sí? Es un organelo intranuclear que a veces pueden variar en su tamaño y en su coloración sobre todo. Entonces, esto de aquí es de, perdón, aquí quedó mal el nombre, este no es un carcinoma neuroendocrino, es un linfoma de Hodgkin. Sí, vemos una célula de Richternberg, que es la misma que habíamos visto anteriormente cuando hablamos de las células grandes. Esta es una célula que está binucleada, puede estar también en el núcleo lobulado, como dividido en dos, pero en este caso está binucleada y tiene 2 nucleolos muy prominentes. Estas 2 bolitas de color rosa intenso o rojizo son los nucleolos. Entonces, fíjense el tamaño que tienen, casi están del mismo tamaño que estos linfocitos, ¿sí? Son macronucleolos, están muy grandes. Por lo general los vemos más pequeñitos como estos, ¿sí? Estos puntos de color más basófilo o hipercromáticos, es decir, que están muy teñidos, son nucleolos en estas células. Aquí los vemos igual, pero mucho más grandes. Bien, y finalmente vamos a hablar de las variaciones en el citoplasma. Aquí una disculpa, se movieron un poquito las letras, pero bueno, ya lo vamos a dejar así. En este caso, este es un corte histológico de glándula parótida, donde vemos distintos grupos de células que tienen también variaciones en su citoplasma. Por ejemplo, estas del lado izquierdo tienen un citoplasma eosinófilo claro, sí, lo vemos muy rosita el citoplasma. Estas que están aquí arriba tienen un citoplasma claro. Fíjense cómo está el citoplasma de un color casi blanco y también tiene otra característica que está espumoso o vacuolado, como si tuviera muchas vacuolas o burbujas adentro. Y estas de aquí que están abajo y en toda esta zona tienen un citoplasma que le llamamos a veces basófilo porque lo vemos más morado, o a veces le podemos también decir anfofílico, ¿sí? Porque tiene afinidad por ambos colorantes, tanto por la eosina como por la hematoxilina. Aquí por eso les dejé el cuadro como mezclado el color rosa con el morado, porque así es como se ve el citoplasma. Fíjense bien, compárenlo, el citoplasma de estas células con las de la izquierda y con las de la derecha, ¿sí? Cada una se ve muy diferente. Entonces, también debemos describir eso, la calidad o la característica del citoplasma cuando estamos describiendo una lesión al microscopio, porque eso
también aporta para el diagnóstico. Y finalmente, bueno, en la descripción macroscópica dijimos, vamos a hablar sobre el estroma. ¿Cómo es el estroma? Que si le vemos mucho colágeno, por ejemplo, que si vemos que tiene algún acúmulo de sustancias, que si vemos que tiene mucina, que si está muy fibroso, etcétera, ¿sí? Este es un ejemplo de un cambio en el estroma. Este es llamado estroma desmoplásico o reacción desmoplásica del estroma, que es una fibrosis muy intensa que se ve en tumores malignos, ¿sí? Todas estas células alargaditas son las células del tejido conectivo del estroma, y aquí se ven algunas como hebras ahí de color eosinófilo o rosa muy intenso, que son bandas gruesas de colágeno denso. ¿Sí? Se está haciendo fibrosis aquí, y es en respuesta al crecimiento de esta neoplasia. Este es un carcinoma de células escamosas invasor. Está infiltrando el estroma y bueno, el estroma está teniendo esta reacción, está haciéndose muy muy fibroso. Bien, ya para casi cerrar el capítulo vamos a pasar a las tinciones especiales o a los estudios complementarios. Aquí vamos a ver varios ejemplos, pero vamos a ser nada más muy descriptivos. Las tinciones de histoquímica, primero, no hay que confundirlas con las de inmunohistoquímica, ¿sí? Aquí no viene la palabra inmuno antes, es histoquímica nada más. Son muchas, ¿sí? Hay muchísimas tinciones de histoquímica, cada una tiene características propias. En general comparten estas, ¿sí? Resaltan sustancias químicas que están dentro de la célula o de la matriz extracelular. Pueden ser colágeno, mucinas ácidas, mucinas básicas, membrana basal, depósitos de hierro, depósitos de cobre. Hay muchas, ¿sí? Pueden resaltar alguna sustancia química en particular. La ventaja que tienen es que son relativamente fáciles de realizar. Si tienen los reactivos, cualquier técnico con un mínimo de entrenamiento las puede realizar. No son costosas por lo general, salvo algunas excepciones. Las tinciones que llevan impregnación con plata, bueno, esas sí son caras. Tienen la desventaja que no son específicas, es decir, no hay una tinción que nos marque un solo tumor en particular, por ejemplo, o una sola patología en particular. ¿Sí? Las podemos ver positivas, varias tinciones en muchas patologías distintas. Y bueno, una característica bien importante que esta es pregunta de examen y de postvaloración, tanto para estas como las siguientes que vamos a ver, las inmunotinciones, se requiere siempre la tinción de rutina para una adecuada interpretación. ¿Sí? Necesitamos tener una laminilla con nuestra tinción especial, la que sea, y también al mismo tiempo para valorar necesitamos la laminilla con la tinción de rutina, la tinción de hematoxilina y eosina en el caso de los tejidos, para poder valorarla de forma adecuada. Vemos entonces unos ejemplos. Esta es la tinción de PAS o de ácido periódico de Schiff, estas son las siglas en inglés, que esta, bueno, nos tiene glucógeno, nos resalta también las mucinas básicas y membranas basales. Aquí la estamos aplicando en un corte histológico de riñón y nos está señalando, bueno, todo lo que vemos de color rosa más intenso o fuchsia es lo que está positivo, le decimos PAS positivo. Entonces está señalándonos aquí en por ejemplo, en este glomérulo, las membranas basales y el mesangio, o en los túbulos, la membrana basal de los túbulos, ¿sí? La está pintando de un color rosa muy intenso. Esta tinción se puede combinar con otro colorante, que es el azul alcián o azul alciano. Entonces se hace una tinción combinada que se llama así, PAS azul alcián. Y esta nos ayuda a distinguir, por ejemplo, tipos de mucinas. Las mucinas básicas se van a teñir con la tinción de PAS, las mucinas ácidas se tiñen con la tinción de azul alcián. Entonces, como aplicamos las dos en el mismo corte, vamos a ver en el tejido, por ejemplo, dónde hay un tipo de mucina y dónde hay otro tipo. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un esófago de Barrett, donde vemos de color rosa muy intenso o fuchsia, aquí en la parte superior de la imagen, las células, perdón, no es esófago de Barrett, es metaplasia intestinal en el estómago. Estas son células de la mucosa gástrica, ¿sí? Del antro, que tienen mucina básica en su citoplasma, entonces se tiñen de color rosa intenso con la tinción de PAS. Y aquí esta zona de metaplasia intestinal
la próxima clase vamos a ver qué es eso. Se están tiñendo con la tinción de paz azul alciano, un color azul más intenso, las mucinas básicas que están en estas celulitas, estas pequeñas esferas de un color como azul o morado más intenso. La tinción tricrómica de Masson es otra tinción de histoquímica que en este caso nos ayuda a distinguir o a visualizar el colágeno, que lo va a teñir de color azul. Aquí estamos viendo, este es un corte histológico de hígado, y de color azul vemos todo el colágeno que está en este espacio portal, ¿sí? Que es donde están los elementos de la tríada portal. Están con los conductos biliares, la rama de la vena porta y de la arteria hepática. Esta otra tinción de Jones o de plata metenamina, que nos ayuda a pintar membranas basales. Esta es más comúnmente utilizada en el riñón. Aquí vemos el ejemplo. Tenemos un glomérulo y de color negro se están tiñendo todas las membranas basales. También nos está tiñendo el mesangio en este caso. Estas son las que se ven negras más gruesas, pero en general nos tiñe las membranas basales. Todo esto que vemos en la periferia son túbulos renales, y esa franja negra alrededor sería la membrana basal del epitelio de los túbulos. Esta otra tinción de Berhoff Van Gieson, que nos tiñe fibras elásticas de color negro. Aquí estamos viendo un corte histológico de la pared de una aorta. La aorta es una arteria muy elástica, que se puede estirar mucho. Entonces tiene muchas fibras elásticas ahí, todas dispuestas de forma concéntrica, entremezcladas en la capa muscular. La tinción de Grocott, esta nos ayuda a visualizar hongos. Este es un caso de una mucormicosis cerebral. El mucor es un hongo muy agresivo que causa en los pacientes que son susceptibles, diabéticos mal controlados o inmunosuprimidos, causa una infección que muchas veces es letal, ¿sí? Porque causa vasculitis, se va por los vasos sanguíneos, causa una vasculitis y una trombosis que pues puede llegar a todos lados. Aquí está incluso en el cerebro del paciente. Entonces la tinción de Grocott nos ayuda a visualizar los hongos muy fácil, ¿sí? Fíjense cómo el hongo aquí está de color negro y está contrastando contra el verde claro que está en el fondo. O esta tinción de Wartin-Starry, que también es para microorganismos, nos ayuda a teñir espiroquetas. Entre ellas está, por ejemplo, la Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede infectar la mucosa gástrica. Aquí estamos viendo un ejemplo. Este es un corte histológico de una biopsia gástrica. Y todos estos pequeños bastoncillos de color negro que vemos en la luz de esta cripta, perdón, de esta foveola gástrica, que parece como una glándula, son las bacterias, ¿sí? Son el Helicobacter pylori. Esta es una tinción de plata. Todas las tinciones que vemos aquí de color negro son tinciones que tienen impregnación en plata, es lo que les da este color. Bien, o finalmente esta otra tinción es un rojo Congo, que nos ayuda a detectar el amiloide. Vamos a ver también qué es eso la próxima semana, ¿sí? Que es un depósito, el amiloide son depósitos de ciertas proteínas que se acumulan en los tejidos y van a causar una enfermedad, causar inflamación y daño tisular. Entonces, el rojo Congo, cuando se realiza, bueno, nos va a teñir de color rojo las zonas donde se deposita ese amiloide. Pero para saber si sí es o no un caso de amiloidosis, tenemos que aplicarle luz polarizada a este corte histológico, y entonces va a brillar esas zonas de color como amarillo verdoso, le llaman los libros en color verde manzana, ¿sí? Fíjense cómo tiene una tonalidad un poquito más verde que amarillenta, y todas estas son las zonas que sí están positivas. Fíjense cómo se corresponden con lo que veíamos más rojo aquí en la tinción del lado izquierdo. Al aplicar la luz polarizada, brillan esas zonas o refringen. Bien, pasamos ahora a las inmunotinciones. Las inmunotinciones, como su nombre lo dicen, llevan ahí como base un mecanismo inmunológico. Vamos a utilizar anticuerpos. Estas imágenes ya las habíamos visto la clase pasada. Utilizamos anticuerpos que están marcados con una molécula que nos va a ayudar a identificar ese anticuerpo donde se pegue. Puede ser una molécula con un cromógeno, es decir, algo que se va a ver de un color con la microscopía normal de luz, o una molécula fluorescente que también nos va a ayudar a visualizar ese anticuerpo
cuando se pegue contra el antígeno que está en el tejido. Cuando queremos nosotros identificar una sustancia en un tejido, una sustancia ya bien específica, ahora sí, aplicamos los anticuerpos contra esa sustancia. Si la tiene ese tejido, bueno, se van a pegar ahí y después vamos a poder visualizar con el estudio al microscopio si está positivo o no para la sustancia X que estemos buscando, ¿sí? Pueden ser componentes celulares, pueden ser marcadores de superficie de la célula, etcétera. En general hay dos tipos de inmunotinción, las que son con un método directo y con un método indirecto. En el directo, aquí lo estamos viendo, el anticuerpo marcado directamente va y se une a la zona que queremos identificar. En el indirecto se utilizan primero un llamado anticuerpo primario que reacciona contra ese antígeno o esa sustancia que queremos identificar. Y después se usan una serie de sustancias, ya hay muchos protocolos ahorita. Por ejemplo, es el llamado protocolo del polímero, ¿sí? Que se utiliza un polímero de Dextran, en el cual se van a unir ahí los anticuerpos secundarios que ya están marcados. Esto se utiliza principalmente en la inmunohistoquímica, ¿sí? Es diferente de la inmunofluorescencia, ahorita vamos a ver. Pero eso nos ayuda a amplificar la reacción y a también hacer un poquito más específica la tinción. En las inmunotinciones tenemos en general dos, las que utilizan cromógenos y las que son fluorescentes. Para las más rutinarias que utilizamos tenemos la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. Tienen diferencias entre sí, el principio es el mismo, se utilizan anticuerpos marcados, pero tienen algunas diferencias que las hacen a veces útiles para algún proceso determinado y que pueden también hacer que tengan alguna desventaja en contra de la otra. Por ejemplo, la inmunohistoquímica utiliza anticuerpos marcados con un cromógeno, es decir, una molécula que se va a pintar de un color. La inmunofluorescencia, como su nombre lo dice, utiliza fluoresceína, una molécula que es fluorescente. La inmunohistoquímica, como se va a pintar de un color la molécula esa o el anticuerpo, se puede visualizar con un microscopio convencional, ¿sí? Uno normalito como el que tengo aquí. La inmunofluorescencia, esa no, esa requiere un microscopio que tenga una fuente de luz que pueda emitir luz ultravioleta o algún espectro de luz ultravioleta, ¿sí? Algún espectro de luz ultravioleta, que se van a llamar microscopios con epifluorescencia. La inmunohistoquímica se puede realizar virtualmente en cualquier laboratorio, únicamente se necesita tener pues la instalación ahí para trabajar y los reactivos y listo. La inmunofluorescencia no, como las moléculas estas fluorescentes se excitan y brillan con la luz ultravioleta, se van desgastando. Entonces, si nosotros la hacemos donde entre la luz, sobre todo la luz del sol, se nos va a consumir esa molécula y ya a la hora de visualizarla en el microscopio no vamos a poderla ver adecuada. Entonces necesita ser un área protegida de la luz y un cuarto oscuro donde realicemos esta tinción. La inmunohistoquímica, bueno, nos hace también preparados permanentes, es decir, cuando tenemos una laminilla con una tinción inmunohistoquímica, esta no le va a pasar ya nada, la podemos archivar, después de algunos meses o incluso algunos años la sacamos y está como si nada, siempre y cuando no se haya roto, ¿sí? En el caso de la inmunofluorescencia no, los preparados son lábiles, es decir, con el tiempo van a dejar de brillar porque las moléculas estas fluorescentes ya pierden su capacidad de excitación y ya no van a poder brillar con la luz ultravioleta. La inmunohistoquímica también nos da un mejor contraste cuando está bien realizada, un mejor contraste entre las zonas negativas y positivas. Ahorita vamos a ver la imagen. En la inmunofluorescencia, este contraste entre lo positivo y lo negativo a veces puede ser más difícil, sobre todo cuando hay mucho de lo que se llama tinción de fondo. Sí, ahorita la vamos a explicar. Y bueno, en el caso de que queramos implementar una técnica especial que se llama multiplexado o multiplexación, ¿sí? Ahorita vamos a explicar bien qué es eso. Bueno, en la inmunohistoquímica es más limitada a esta multiplexación que la inmunofluorescencia. Y lo que tienen en común, igual que las tinciones histoquímicas, ambas requieren siempre la tinción de rutina para poderlas interpretar adecuadamente.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de inmunohistoquímica. En la parte de arriba de esta imagen tenemos los cortes en hematoxilina de eosina. Son cortes histológicos del endocervix. Entonces, aquí las células estas que se ven más con los núcleos más grandes y más basófilos son sospechosas de un carcinoma in situ, ¿sí? Un cáncer de ahí del endocervix. ¿Qué hacemos? Bueno, el cáncer de endocervix frecuentemente es positivo para un marcador que se llama P16. Entonces hacemos una tinción con P16 y, sorpresa, bueno, están positivas las células que veíamos sospechosas aquí arriba, ¿sí? Por eso necesitamos la tinción de hematoxilina junto con la tinción especial para poder ver bien dónde estaba el área sospechosa, a ver si sí está positiva o no. Entonces, en este caso, bueno, les dije que el contraste en la inmunohistoquímica es muy fácil, ¿sí? Porque lo positivo lo vamos a ver de color café, lo negativo lo vamos a ver de color azul, porque se contrasta con hematoxilina. Del lado derecho vemos otro ejemplo, ¿sí? También es un carcinoma in situ aquí en la profundidad y aquí en la superficie una zona de displasia. Entonces vemos cómo el carcinoma in situ ya está pintando también muy positivo. La zona de displasia, que es una lesión previa al cáncer, tiene una tinción un poquito más débil. Sí se ve positiva, pero más débil que esto. ¿Sí? Entonces, hacemos nuevamente con la tinción de rutina la correlación entre el estudio especial, que es la inmunohistoquímica, y la tinción rutinaria. En el caso de la inmunofluorescencia, dijimos el contraste es un poquito más difícil de hacer entre lo positivo de lo negativo. Y lo negativo, perdón. Aquí vemos, esta es una inmunofluorescencia con un anticuerpo contra IgA que utilizamos en una biopsia renal. Este es un estudio de allá del Hospital Civil. En este caso es una nefropatía por IgA. Vemos que hay depósitos dentro del mesangio. Este es un glomérulo y este es otro glomérulo. Sí, son dos glomérulos que estamos viendo en esta muestra. Para empezar, no podemos ver el detalle celular del tejido. No podemos ver núcleos de otras células ni nada, ¿sí? Porque no tenemos manera de contrastarlo. Por lo menos en la inmunofluorescencia así sencilla. Aparte, el contraste aquí era más fácil porque es entre café y azul. Positivo café, negativo azul. Aquí no, aquí es entre verde intenso y verde tenue. Si lo vemos muy tenue el verde es negativo, si lo vemos muy intenso es positivo. Entonces se necesita tener un poquito más de pericia en esto para poderlas valorar de forma adecuada. Eso que les mencioné de la multiplexación, bueno, ese es un término que se utiliza en informática y en electrónica en cuanto a la transmisión de señales, en el que varias señales distintas pueden viajar por un solo medio después de codificarse, ¿sí? ¿A qué se refiere esto de la multiplexación en las tinciones estas especiales o inmunotinciones? A la utilización de varios marcadores en un solo preparado. Entonces se puede hacer en las dos, tanto en la inmunistoquímica como en la inmunofluorescencia, nada más que en este caso de la inmunistoquímica es más limitada su aplicación. Por ejemplo, aquí estamos viendo un marcaje doble con receptor de estrógenos, es la ER, es lo que vemos de color rojizo, y P63, que es lo que vemos de color café. ¿Sí? Para empezar, bueno, los cromógenos, es decir, las moléculas de color para la inmunohistoquímica, son un poquito más limitados en cuanto que a veces pueden ofrecer menos contraste. ¿Sí? Tenemos menos opciones, hay café, hay rojo como vemos aquí, hay de color verde y de color amarillento y nada más. Pero el contraste a veces no puede ser tan bueno, sobre todo cuando los mezclamos. Ahora, si queremos identificar, por ejemplo, dos sustancias en una misma célula, ahí ya se va a complicar con esto, porque no va a ser tan fácil distinguir los dos colores en la misma célula. Como van a mezclarse, por ejemplo, si aquí se hubieran teñido el mismo tipo de células de café y de rojo, sería prácticamente indistinguible una zona roja de una café en la misma célula.
Aquí sí se puede ver porque estamos pintando un tipo de células de color café, otro tipo de células de color rojo, ¿sí? En cambio, en la inmunofluorescencia, esta multiplexación, o sea, la aplicación de múltiples colorantes o múltiples anticuerpos marcados en la misma célula es mucho más fácil y nos da mejores resultados. ¿Por qué? Porque si utilizamos una longitud de onda distinta, va a brillar únicamente cierto tipo de fluorocromo, cierto tipo de anticuerpo marcado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos imágenes y después se hace una reconstrucción por computadora y se pueden identificar ya ahora sí múltiples componentes dentro de una célula. Estas son células de un carcinoma renal. Entonces, en color azul estamos viendo el núcleo, en color rojo estamos viendo todos estos filamentos del citoesqueleto y en color verde estamos viendo el aparato de Golgi de las células. Fíjense cómo de cada una de las células podemos ver independientes estas estructuras. Entonces, es la utilidad que tiene en cuanto a la aplicación de múltiples vamos, como marcadores dentro de un mismo tejido. La hibridación in situ es también, bueno, rápido corregir esta, es también perdón, es que no sé por qué se me movieron a la última hora las diapositivas, pero bueno. La hibridación in situ, les sigo platicando mientras acomodo esto, utiliza el mismo principio que la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. Se utilizan moléculas marcadas con un cromógeno, es decir, con una molécula de color o con fluoresceína. Nada más que aquí en vez de utilizar anticuerpos, utilizamos fragmentos de ácidos nucleicos o de ADN que van a identificar genes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo el mismo estudio pero con las dos técnicas. El SISH es la hibridación in situ cromogénica, el FISH es la hibridación in situ fluorescente, pero tienen la misma aplicación. Aquí se está identificando la sobreexpresión del gen del HER2 en el cáncer de mama. Aquí vemos en color rojo los genes normales y en color negro los genes mutantes que están sobreexpresados. Igual acá en color verde vemos el gen normal y en color rojo las copias mutantes que también están sobreexpresadas en estas células. Cada una de estas esferitas es un núcleo de una célula. Esta es una imagen a gran aumento, ¿sí? Y ahí vemos dentro de cada núcleo pues la cantidad de copias que hay de ese gen. Bien, vamos a terminar ya el tema hablando sobre la microscopía electrónica. Este estudio ya les había comentado desde la clase pasada, este sí no lo tenemos en el Hospital Civil. Ahí nosotros tenemos todo lo que les he mencionado hasta aquí, hasta la SISH. FISH podemos hacer, tenemos el equipo para hacerlo, pero nos falta la sonda con la fluoresceína, o sea, el ADN con la fluoresceína. Tenemos ADN pero con cromógeno, ¿sí? Con molécula de color. Si ya no lo hacemos, la microscopía electrónica, porque necesita un microscopio electrónico, que es un aparato muy complejo. Aquí en México son contadas las instituciones que lo tienen ahorita. Y pues en el extranjero, por ejemplo, hay más, en Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, el microscopio electrónico utiliza un filamento de tungsteno supercalentado que va a emitir unas electrones que va a atravesar el tejido y va a impactar sobre una placa fluorescente. Más o menos como si se tomara una radiografía, nada más que en la radiografía no son haces de electrones, son rayos X, ¿sí? Pero es un principio más o menos parecido para que se den una idea. Y cuando impactan los electrones sobre esta placa fluorescente, bueno, se produce una imagen. Las desventajas que tiene, bueno, el tejido requiere de un procesamiento especial, ¿sí? No se utiliza el bloque de parafina como tal, se tiene que seleccionar una porción pequeñita del tejido, darle un proceso especial e incluirlo en resina o en plástico y después cortarlo, pero de un espesor mucho más delgado de lo que corta un microtomo convencional. Aquí se utiliza uno llamado ultramicrotomo que nos corta en grosor de nanómetros, ¿sí? Ya no nos corta en un espesor de micras. Se requiere también un alto nivel de experiencia para el manejo de este microscopio. No es nada más de agarrar, prenderlo y me pongo a ver, ¿sí?
hay que estar bien capacitado para utilizarlo. Aparte de que es muy costoso el microscopio, necesita instalaciones especiales con refrigeración y demás porque se calienta mucho. Y bueno, la interpretación de las imágenes también suele ser difícil al principio porque tenemos que acostumbrarnos a que estamos viendo en otro tipo de aumento al que vemos normalmente en el microscopio óptico. Hay dos métodos de microscopía electrónica, la microscopía electrónica de transmisión y la de barrido. La de transmisión es la que describimos aquí arriba. El haz de electrones atraviesa el tejido y nos imprime una imagen. En el de barrido, el haz de electrones rebota en la superficie del tejido y nos da una imagen como si fuera una fotografía de la superficie de ese tejido. Entonces, con este estudio podemos ver estructuras muy pequeñas que con el microscopio electrónico, convencional jamás podríamos ver. Son elementos de la llamada ultraestructura de la célula, la estructura, las estructuras más pequeñitas que hay dentro de la célula, organelos, etcétera. Y nos sirve para hacer algunos diagnósticos muy específicos, ¿sí? Algunas patologías que pueden ser inflamatorias, que pueden ser neoplásicas, tienen o nos dan una imagen característica en la microscopía electrónica que nos sirve para el diagnóstico. Por ejemplo, estos de que vemos aquí, estas formaciones que parecen pequeñas raquetitas, de hecho así se llaman, con cuerpos en raqueta o gránulos de Birbeck, los tienen las células de Langerhans. ¿Sí? Entonces, en un caso sospechoso de la llamada histiocytosis de células de Langerhans, bueno, si por alguna razón no pudiéramos tener un resultado concluyente con la inmunohistoquímica, nos queda la última opción de la microscopía electrónica y si vemos esto, bueno, si son células de Langerhans, entonces confirmaríamos el diagnóstico. Otro ejemplo, la enfermedad de membrana basal delgada, ¿sí? En el riñón, esta es una membrana basal glomerular. Aquí vemos una membrana basal glomerular normal, que sería toda esta franja de color gris comprendida desde aquí hasta acá, ¿sí? Todo esto es la membrana basal. Entonces, aquí las dos imágenes están vistas al mismo momento. Fíjense cómo la del lado derecho, aparte de que se ve todo irregular, está más delgadita. Sí, esta es una membrana basal delgada. Y esta enfermedad solo se puede diagnosticar así, por microscopía electrónica. Por microscopía de luz no vemos no podemos valorar el espesor de la membrana basal. Entonces, ya haciendo el diagnóstico, bueno, haciendo el estudio podemos ahora sí tener el diagnóstico de enfermedad por membrana basal delgada, que es una nefropatía que causa, entre otras manifestaciones, un síndrome nefrítico. O, por ejemplo, la nefropatía membranosa. Esta microscopía electrónica actualmente ya es casi exclusiva de la patología renal. Para otras enfermedades como esto que les dije de las células de Langerhans, bueno, ya hay muchos marcadores de inmunohistoquímica que nos sirven, pero se puede seguir utilizando para lo que sea. Por ejemplo, también para patologías del sistema nervioso central o de músculo, ¿sí? Sobre todo enfermedades musculares en niños, bueno, sirve mucho la microscopía electrónica. Este es otro ejemplo de una nefropatía. Esta es una nefropatía membranosa. Y aquí se pueden ver los depósitos electrodensos, que son estos nodulitos, bueno, que están señalados con las flechas, que son de un color gris más oscuro. Si se fijan, las imágenes de microscopía electrónica no tienen color. Ya hay actualmente la manera de darles color por reconstrucciones por computadora, pero no es lo usual, ¿sí? No las vamos a ver siempre así en blanco y negro. Entonces, ¿qué hacemos? Al igual que cuando vemos una radiografía y decimos, bueno, esto se ve más, lo que vemos más blanco, decimos que es más radiopaco, lo que vemos de color más oscuro o negro es más radiolúcido. Sí, entonces aquí, estoy diciendo al revés. No, así es. Entonces, aquí es igual, vamos a evaluar qué tan gris o qué tan negro está la zona que estamos viendo. Entonces, entre más oscura la veamos, vamos a decir que está más electrodensa, es decir, le opone más resistencia al paso de las electrones, por lo tanto, se ve más oscura en la imagen que se imprime.
entre más clara la veamos, vamos a decir que es menos electrodensa. ¿Sí? Aquí no hay electrolúcida. Es electrodenso más o menos. ¿Sí? Entonces, en este caso, estos depósitos que se ven aquí, estos nodulitos o bolitas ahí que se ven más oscuras, bueno, son depósitos electrodensos que están en la membrana basal glomerular. Y bueno, ya para terminar, ¿por qué nos sirve la microscopía electrónica? Fíjense la resolución que nos da, el aumento al que podemos visualizar con la microscopía de luz y la microscopía electrónica. La máxima resolución que podemos ver en el microscopio de luz, cuando hablamos de resolución, es decir, entre un punto y otro, que nosotros lo veamos como dos puntos individuales o diferentes. Si ya son dos puntitos y lo vemos como uno solo, entonces ya alcanzamos el límite de resolución. Con el microscopio convencional, al máximo aumento con aceite de inmersión en el objetivo de 100x, podemos ver hasta partículas de 200 nanómetros de diámetro, que es más o menos el tamaño que tienen las mitocondrias. Entonces, en el microscopio convencional de luz, nuevamente este que tengo aquí, se pueden ver incluso las mitocondrias. Obviamente no se van a ver a detalle, sería como verlas muy muy de lejos, pero se ve en el citoplasma de la célula ahí pequeños granos muy muy finitos o gránulos muy muy finitos que son las mitocondrias. Es lo más que podemos ver. Fíjense en el microscopio electrónico cómo aumenta, pero muchísimo, ¿sí? En la resolución podemos ver en la microscopía electrónica de barrido hasta detalles o partículas que son de los 20 nanómetros de diámetro, o en la de transmisión hasta 0.1 nanómetro, ¿sí? Esta imagen, por ejemplo, la membrana basal glomerular, vamos a regresarnos un poquito nada más para que comparen. Estaba por aquí. Aquí está. Miren, esta es una imagen a gran aumento. Ahí está la membrana basal glomerular. Es esta pequeña hebrita de color negro que se ve delimitando todos los capilares del glomérulo. Sí, vamos a hacer un zoom aquí para que la vean más fácil. Todo esto es la membrana basal glomerular. Estas líneas de color negro, las de que están delgaditas, ¿sí? Y hasta ahí no podemos ver más en la microscopía de luz convencional. Si nos vamos a la microscopía electrónica, fíjense a qué tamaño lo estamos aumentando, ¿sí? Por eso nos sirve este tipo de estudio para diagnosticar cambios en las células que no veríamos jamás en el microscopio óptico. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda de los términos que se mencionaron. Sí. A ver, adelante. Doctor, ¿cómo podríamos identificar cuál es un campo de alto poder? O no sé si me lo pasó. Sí. No, está muy sencillo. No, aquí lo estamos viendo. Miren esta imagen justamente. Este es el revólver del microscopio. Ahí están, cada uno de estos tubitos son los objetivos. Entonces, este que está más cortito o más chaparrito es el que le decimos el panorámico, es el que nos da menos aumento, da un aumento de 4x. Los oculares que están acá arriba, estos que vemos aquí, ¿sí? Los oculares del microscopio, Sí. esos dan un aumento de 10x, entonces se multiplican 10 por 4, nos daría un total de 40x, ¿sí? Pero a la hora de decir campo de alto poder, decimos nada más el de aquí, ¿sí? Entonces sería un campo de 4x. El que sigue es el seco débil. Aquí debería tener una bandita o una línea de color amarillo, no se ve por cómo está tomada la fotografía. Bueno, miren. Sí, ya me quedó claro. Sí. Sí, gracias. El seco débil nos da un aumento de 10x, ¿sí? Ese es como un aumento intermedio. Y el que sigue de aquí es el seco fuerte, es el que nos da 40x. Entonces, así como decir una manera de distinguir entre uno y otro, bueno, te vas acostumbrando más o menos ya a identificar
qué se puede ver a tal aumento. Por ejemplo, este de aquí, que vemos en esta tinción de rojo Congo, es un campo de 10X, ¿sí? Porque ya se pueden ver, por ejemplo, individuales los núcleos de las células aquí en los túbulos. Esta es una biopsia renal, pero de todos modos los vemos todavía muy lejos. En cambio, en este que está acá, fíjate cómo los núcleos ya se ven más grandecitos, los podemos ver individuales e incluso podemos ver cómo está la cromatina, que si está formando gránulos, etcétera. Sería como lo podemos identificar más o menos ya, pero eso depende de la experiencia que tengas. Si no, está muy difícil, tendrían que especificarte. Pero ya para tú saber si tú lo estás visualizando, dependiendo del objetivo en el que estés en el microscopio. Si es el de 4X es el panorámico, si es el de 40X es un campo de alto poder. Y ya este de aquí casi no se menciona porque realmente los patólogos lo utilizamos muy poquito, solamente cuando estamos viendo alguna enfermedad infecciosa para ver más fácil los microorganismos. Es el objetivo de inmersión, pero de rutina utilizamos esos tres: panorámico, seco débil y seco fuerte. Y con el seco fuerte es con el que se cuentan las mitosis, por ejemplo. Para decir un campo de alto poder sería todo el campo que ves con este solo objetivo. ¿Sí queda claro? Sí, muchas Muy gracias. bien. Pues nada, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces, por hoy sería todo. Nos vemos el próximo sábado con los temas de la célula comunidad de salud y enfermedad y el tema de adaptación, lesión y muerte celular. Bien, pues que descansen, pasen bonito fin de semana y nos vemos aquí nuevamente el próximo sábado. Hasta luego. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias, Por nada. doctor. Gracias, doctor.